¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí saludando desde la plataforma Revista Lex Informa. El día de hoy nos encontramos muy honrados por contar con la presencia de una celebridad en el área jurídica de la República Mexicana. En este caso, les quiero presentar a la doctora Marta Leticia Hernández Amador. Ella es jueza especializada en justicia para adolescentes. El tema del que nos va a charlar el día de hoy es acerca de la justicia para adolescentes, avances y retos a 5 años de la vigencia de la ley nacional. Voy a leer un poquito de su semblanza para dar paso a la exposición del tema. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, también maestra en Derecho por la misma universidad. Tiene un doctorado en Derecho Penal con énfasis en Sistema Acusatorio por el Centro de Estudios de Posgrado Campus Cancún, con sede en Pachuca de Soto Hidalgo. Servidor público en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo desde 1998. Actualmente es jueza especializada en justicia para adolescentes en el Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo desde el año 2007. También es docente, conferencista y articulista. No cabe duda que nos encontramos ante una gran personalidad en el área de justicia para adolescentes. Le damos la más cordial bienvenida a doctora Marta Leticia. Muchas gracias, licenciada Alicia Cruz. Es un placer para mí estar en este momento con todos aquellos que nos escuchan. Agradezco de antemano la oportunidad que me da el licenciado René Castellán Holguín, director de la revista Lex, para poder intervenir en este momento. Prácticamente es mi intención entablar una conversación a efecto de compartir lo que la experiencia nos ha permitido en relación al sistema de justicia para adolescentes. Así de que sin más preámbulo, si me permiten, voy a iniciar con una presentación para poder ilustrar algunos aspectos que sobre la marcha iré explicando, y finalmente cuando ustedes tengan alguna pregunta, al final yo estaré a su disposición. Muchas gracias. Bien, ¿por qué el tema de justicia para adolescentes, avances y retos precisamente a 5 años de la vigencia del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes? Bueno, es importante precisar que exactamente estamos cumpliendo los 5 años de la creación de este sistema de justicia para adolescentes en cuanto a la vigencia de la ley nacional, en virtud de que sabemos que anteriormente, bueno, existía un ordenamiento de acuerdo a cada uno de los estados de la República. Sin embargo, reitero, estamos ahorita cumpliendo precisamente ya los 5 años de la vigencia de esta ley. No voy a tomar mucho tiempo en cuanto a señalar algunos antecedentes, pero me parece que es importante que se conozcan, en virtud de que todos sabemos que el sistema de justicia para adolescentes ha sido un sistema un tanto crítico. Su transición ha sido muy compleja, puesto que no ha habido una definición hasta antes de la reforma constitucional de 2008, de 2005, que estableciera precisamente el sistema en base a derechos que los adolescentes tienen actualmente. Así, por ejemplo, en el siglo XVIII se veía a los adolescentes como personas adultas, eran invisibilizados, no se aplicaba un sistema de justicia específico, e inclusive llegó algún momento en que se les aplicaban solamente penas disminuidas. De ahí precisamente que el historiador Phillips Aries señaló que eran invisibilizados, estos jóvenes, puesto que no tenían un espacio en ninguno de los ámbitos de las personas adultas. En el siglo XIX se establece ya una responsabilidad criminal, pero inclusive sí es importante establecer que se señala una fecha muy corta, estos a los 9 años, inclusive con la posibilidad de privarlos de la libertad desde los 9 hasta los 14 años, de acuerdo a los criterios que en su momento se establecían, lo cual pues resultaba bastante crítico. En 1965 es importante esta fecha en virtud de que se introduce al artículo constitucional por reforma a uno de sus párrafos, en el sentido de que
a la persona menor de edad que infringiera la ley se le iba a designar como persona menor infractor. Y a partir de este momento pareciera que surge el sistema tutelar por el trato que se le daba ya a la persona adolescente que había infringido la ley. Es así como en 1967 empiezan las inquietudes por parte de diversas asociaciones, inclusive de algunas, de algunos casos en particular, como es el caso Gaul, que estuvo privado de su libertad por hasta 6 años por haber cometido una falta administrativa, lo cual se cuestionó de manera importante porque en un adulto no se hubiese aplicado inclusive ni siquiera una medida de internamiento, o hasta una multa era factible haberle impuesto. En el caso del niño Gaul, pues se le fijó una temporalidad demasiado elevada para una conducta administrativa. Por ello también reitero, las organizaciones como los Salvadores del Niño a realizar acciones para tratar de sacar a las personas menores de edad del sistema de justicia para adolescentes. Y así se dio en los años de 74, los 70 más o menos, 1974, que se crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores en el Distrito Federal, y posterior en 1991 ya se establece la Ley del Tratamiento para Menores Infractores en el Distrito Federal y en materia común también para toda la República, en materia federal. ¿Cómo se designó a esta fase, a esta etapa del tutelarismo? Pues era una conocida como doctrina de la situación irregular. ¿Y por qué se le llamó doctrina de la situación irregular? Bueno, el Estado se constituía como padre protector, como en su momento lo señalaron algunos estudiosos de la niñez, como es Mónica Contró, porque el Estado consideraba que los niños que se encontraban en estado de abandono, pues era necesario tenerlos en un área específica, inclusive hasta privado de su libertad, a efecto de darle esa protección que necesitaba. ¿Por qué? Porque eran niños que habían sufrido violencia, niños de la calle, niños sin recursos económicos, que por algunas circunstancias se veían involucrados en la comisión de una conducta tipificada como delito. Pero lo más preocupante es de que no nada más eran aquellos jóvenes privados de su libertad que cometieron una conducta tipificada como delito, sino inclusive, como comentaba anteriormente, niños que cometían faltas administrativas, pero que el Estado estimaba requerían algún tratamiento específico, y de esa manera se les internaba de manera indiscriminada. Por ello es que se cuestionaba este sistema, o se le llama, de protección irregular. Esto, de alguna manera, se estableció también porque no tenían derechos, era un sistema meramente administrativo, no se contaba con un debido proceso, era violatorio de derechos humanos, puesto que no se justificaba la restricción de la libertad de un menor de edad que no cometió algún delito, y menos aún cuando la edad era mínima, hasta de 9 años, como lo decíamos con anterioridad, y se aplicaban inclusive medidas de internamiento indeterminadas. Esto dependía de un organismo administrativo que decidía cuándo sí ya podía reintegrarse el menor de edad a un entorno familiar, pero reitero, no tenían un debido proceso, no eran escuchados en una audiencia, no tenían una defensa adecuada, inclusive en algunos estados, en las leyes tutelares, pues no se contemplaba el defensor de oficio ni siquiera, ¿no? Entonces, todo esto trae como consecuencia también que, con independencia de que ya se estaba estableciendo un sistema de justicia para personas menores infractoras, como se le llamó en ese entonces, bueno, no se cumplía con los requisitos mínimos de protección de derechos humanos. En ese tenor surge la Convención sobre los Derechos del Niño, esto el 20 de noviembre de 1989, que es ratificada por México en 1990 y publicada en 1991. A partir de este momento es que el Estado mexicano, dado su ratificación, se compromete al cumplimiento de todos y cada uno de los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué se destaca de esta Convención sobre los Derechos del Niño? Algo elemental, algo muy importante. Se le reconoce ya a la persona menor de edad como sujeto de derechos. Y si me dirijo a estos niños como menores de edad
esto no puede estimarse peyorativo porque finalmente son personas que tenían una menor edad y que en consecuencia anterior eran vistos como objetos de protección. A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues son vistos como sujetos de derecho, que es un avance totalmente radical en el tema de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque si bien es cierto, esta convención contiene disposiciones relativas a un sistema de justicia para adolescentes, pues también contiene muchos otros derechos en el ámbito de salud, en otros muchos ámbitos, pero nos vamos a abocar a dos disposiciones. El artículo 37 y el artículo 40 son los únicos dos artículos de la Convención destinados para los adolescentes en conflicto con la ley. El artículo 37 establece todos los postulados que deben de observarse por las autoridades que ratificaron esta convención en relación a la libertad, a la no aplicación de la tortura, no penas crueles, inhumanas, así como tampoco una pena capital. Asimismo, se establece cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder utilizar en su momento la privación de la libertad, puesto que esto no debe llevar a una privación ilegal, así como también establece que la prisión se utilizará como último recurso y por el periodo más breve, y que en su momento, reitero, todos los niños deben ser tratados con humanidad y respeto. Es importante tener presente este artículo en virtud de que precisamente estos postulados se van a reflejar posterior en las leyes que se emitirán en los estados. Les comento en un momento cómo se dio este fenómeno. El artículo 40 pues, nos establece todas las garantías del proceso, todas las garantías que deben observarse desde que se tiene conocimiento de una persona que ha cometido una conducta tipificada como la ley, y que se deben de cumplir de manera cabal, como es el principio de legalidad, las garantías de debido proceso, que todos sabemos, pues es la presunción de inocencia, el ser informado de la acusación, el contar también con una asistencia jurídica y los demás postulados que ustedes observan, no obligado a prestar testimonio, tener la posibilidad de interrogar testigos y contar además con un intérprete en caso de que no domine nuestra lengua, así como el derecho a acudir a una segunda instancia. Como se ven, como se pueden dar cuenta ustedes, bueno, aquí ya existe la posibilidad de que una persona adolescente que ha trastocado la ley pueda enfrentar un procedimiento bajo todas estas garantías que establece el artículo 40, así como también observamos en el inciso C que es importante tomar en consideración este tópico porque lo vamos a ver reflejado en posteriores reformas y es precisamente que los procedimientos dirigidos a las personas adolescentes en conflicto con la ley tendría que conocer instituciones específicas, esto es, instituciones especializadas en justicia para adolescentes. Asimismo, establecerse una edad mínima, puesto que todos sabemos que inclusive en cuanto a la edad, existía una disparidad entre los estados para poder estimar a una persona como ya un sujeto de un proceso judicial. Asimismo, se advierte que no se debe de recurrir de manera inmediata a procedimientos judiciales y que esto sea bajo el respeto de los derechos humanos. Y finalmente, la aplicación de las medidas. Esto es, el artículo 40 establece ya que se deben de aplicar medidas a las personas adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley. Estas medidas deberán ser de orientación, de supervisión. Posterior les informaré cómo el artículo 18 habla de medidas de orientación, protección y tratamiento. Pues estos dos artículos precisamente van a tener que verse reflejados en los posteriores sistemas de justicia para adolescentes. Sin embargo, es importante señalar, o sea, la fecha en que comentábamos que se había publicado esta ley, que es en 1991 en el Estado mexicano, y el 20 de noviembre de 1989, cuando surge esta convención. Sin embargo, estos postulados del artículo 37 y 40 no se habían visto reflejados de manera clara en las diferentes legislaciones a nivel inclusive nacional.
¿Qué sucede entonces? Bueno, 15 años posteriores a esa convención, a la publicación de esa convención, es cuando surge una reforma al artículo 18 constitucional. Esta reforma viene a cambiar totalmente el paradigma de justicia para adolescentes, deja atrás el sistema tutelar, deja atrás ese sistema de la doctrina de protección irregular y da paso a un sistema garantista, a una doctrina llamada de protección integral. ¿Por qué es una doctrina de protección, o se conoce con el nombre de doctrina de protección integral? Porque se basa en el respeto de los derechos humanos de la persona adolescente, de todos los niños, niñas y adolescentes, y asimismo en un sistema judicial garantista. ¿Qué destacamos de esta reforma? Bueno, que se unifica la edad, que como comentamos antes, hasta de 9 años, ahora la edad que debe de tomarse en consideración para que una persona sea sujeto de un sistema de justicia para adolescentes es de 12 años cumplidos a menos de 18 años de edad. A nivel ya nacional se unifica la edad para poder ser una persona llevada a un sistema judicial. Los menores de 12 años, estos los niños que no han cumplido 12 años, no son sujetos del sistema, pero sí de asistencia social. Esto es, cualquier autoridad que tenga conocimiento de que una persona de menos de 12 años llevó a cabo una conducta delictiva, pues no se le puede dejar sin la atención que requiere y por ello contamos con el sistema de protección integral. Esto es la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que si bien es cierto surge posterior, bueno, finalmente esta disposición obliga a que las autoridades, insisto, se aboquen a conducir a estos niños, niñas o adolescentes hacia instituciones que les puedan dar la asistencia necesaria para que puedan recauzar su vida, porque lógicamente algún factor los llevó a cometer una conducta delictiva. También este artículo 18 constitucional nos habla de las autoridades especializadas. Ya desde esta reforma, desde este diciembre de 2005, se establecía que las autoridades, las instituciones que conocieran de un caso en donde un menor haya cometido una conducta contraria a la ley, tenía que ser especializada precisamente en el tema de justicia para adolescentes. Reiteramos y vemos cómo aquí se retoma en esta reforma constitucional las medidas. El artículo 18 constitucional señala que a los menores de edad no se les aplica penas, sino que se les aplica medidas de protección, orientación y tratamiento. Y en ese sentido, no se debe de ver, reitero, como penas aquellas medidas que se les aplique como consecuencia de una conducta delictiva. También, de alguna manera, este artículo 18 constitucional precisa que debe de privilegiarse las formas alternativas a la justicia. Esto es que antes de llegar hasta un juicio, ejemplo, pues pueden agotarse algunas formas de justicia alternativa a efecto de que las personas adolescentes, niños, niñas o adolescentes que se encuentren ante una situación de vulnerabilidad, pues puedan tener la posibilidad de poder resolver sus conflictos de manera pronta y sin tener que pasar por ese proceso que comento. Prevé también el proceso acusatorio y oral. Ya desde este año 2005, el sistema de justicia para adolescentes tiene una connotación de sistema acusatorio y oral. Inclusive en gran parte de los estados, pues se llevaban a cabo ya las audiencias de manera oral, como fue en el estado de Hidalgo, y que finalmente se cobró vigencia a ese sistema de oralidad, que posterior en adultos se decía que era como una novedad, ¿no? Sin embargo, fueron pioneros, o fuimos pioneros todos los del sistema de justicia para adolescentes en las audiencias orales. Se debe observar también el debido proceso, que ya comentamos en qué consiste, la independencia que debe existir entre autoridades, porque comentábamos que en el sistema tutelar, pues la autoridad administrativa es la que conocía, pero además también conocía de un recurso que, por cierto, se encontraba en la ley tutelar, y así también conocía, en su caso, de la reintegración de las personas adolescentes, la misma autoridad administrativa.
En este caso se encuentra ya esta disposición para que quien conozca de la investigación no, sea una autoridad independiente a quien conozca del proceso. Importante es destacar que también se contempla la reinserción y reintegración social y familiar de la persona adolescente. Esto de manera tal que se pueda dotar a las personas adolescentes de todos los derechos que le asisten y en su momento pueda reintegrarse a ese entorno familiar y social de manera óptima con las herramientas necesarias, de tal suerte que se tenga se tenga la certeza o la garantía de que no volverá a cometer conductas contrarias a la ley, pero lógicamente para lograr esta reinserción y reintegración social, pues se requiere de apoyar en diferentes áreas del conocimiento, en diferentes áreas para dotarlos de además herramientas para en su momento poder tener algún oficio o alguna profesión. Bueno, pues entonces las autoridades que estamos en el sistema de adolescentes, pues tendremos que observar que el fin del sistema finalmente es reintegrarlos de manera óptima a la sociedad y a su familia. Y también observa, como lo refiere la convención, que el internamiento debe aplicarse de manera excepcional y por el tiempo menor que proceda. Inclusive esta disposición también se ve reflejada en otros ordenamientos, como son las reglas de Beijing, que hacen también el hincapié en que no debe aplicarse de manera indiscriminada el internamiento, sino que deberá ser de manera excepcional. Pues con esta reforma, que por cierto tuvo vigencia hasta 2006 y que finalmente algunos estados, pues de alguna manera instrumentaron el sistema de justicia en cada estado, llevaron a cabo todas las acciones necesarias, inclusive las legislaciones correspondientes. Sin embargo, nos encontramos con un fenómeno muy importante. Se dice que existieron tantos criterios como entidades federativas tenemos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta reforma da la pauta para poder tener un criterio a nivel general en cuanto a algunos tópicos, sin embargo, no todas las entidades coincidieron en algunos puntos, y uno de ellos, súper importante, es que el internamiento, que hace alusión tanto la Comisión de los Derechos del Niño como la Reforma Constitucional de 2005, es el que se aplique de manera excepcional y por el menor tiempo posible. Algunos estados aplicaron o contenían en sus leyes la disposición de vigencia o de temporalidad para el internamiento de 3 años, algunos otros de 5, otros como el estado de Hidalgo 7 y algunos otros de 14 y hasta de 20 años. Lo cual lógicamente contrariaba las disposiciones y los principios de la propia reforma constitucional, puesto que no pasa desapercibido que la persona sujeto de este sistema son personas de 12 a personas de menos de 18 años de edad, por lo cual si le aplicamos 20 años de internamiento, pues lógicamente no se van a cumplir los fines del sistema. ¿Por qué? Porque una persona de 35, 38 años, pues lógicamente ya es una persona adulta, ya es una persona que difícilmente va a poder cumplir los fines del sistema, puesto que los intereses ya son diferentes y además pues resulta, reitero, pues totalmente incongruente esta disposición con los fines del sistema de la temporalidad menos posible de internamiento. Como ello también, que quizá no sea tan relevante, pero sí es importante señalar, en cuanto a los principios, algunas entidades tenían un catálogo de principios 10, a lo mejor 15, pero hubo algunos otros que tenían hasta 20 principios, ¿no? Y entonces existían tantos principios como cada entidad estimaba pertinente, entonces ahí como que no había una congruencia también en cuanto a los principios que establece la propia reforma constitucional. Bajo ese contexto se empezó también a deliberar en relación a cuáles eran los mejores criterios y en relación a que tenía que haber un código único, una ley única a nivel nacional a efecto de evitar estas diferencias o evitar los criterios que comento se estaban dando. Porque inclusive también debo señalar que en cuanto al sistema acusatorio y oral, no todas las entidades lo aplicaron de manera inmediata.
Algunos siguieron con un sistema escrito, algunos otros con un sistema mixto, esto es una parte del proceso escrita, otra oral, y algunos otros inclusive su vigencia en cuanto a la oralidad fue tardía. En ese sentido, lo que surge es la publicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y a partir de este momento voy a ir comentando las grandes ventajas que tiene la vigencia de esta ley, pero también algunos retos que nos está poniendo ahora sí que firme para poder continuar con el perfeccionamiento de las leyes. Todos sabemos que son perfectibles y creo que en el caso de la ley nacional es el caso por algunas cuestiones que voy comentando con ustedes. Como les comenté, la publicación de esta ley fue en 16 de junio del año 2016 y la vigencia fue inmediata el día 18 de junio de 2016. Sin embargo, para esta reforma no hubo la intervención directa de los operadores especialistas. Si bien es cierto, existieron foros, pláticas anterior a decidir sobre una ley, no en su momento intervinieron personas que de alguna forma tenían la experiencia ya operando este sistema. En ese tenor, bueno, pues lógicamente hay algunos aspectos que no se pudieron observar. Se integra en esta ley o en el título de esta ley la frase penal, o sea, se integra un sistema penal. Anterior a esta reforma, pues se hablaba de que no era un sistema penal, que era un sistema especializado en justicia para adolescentes, pero no penal. Sin embargo, pues todos sabíamos que finalmente al encontrarse delitos tipificados en una ley penal, pues lógicamente tenía esa connotación. Sin embargo, en su momento existieron esos criterios, ¿no? Y finalmente, bueno, se instrumentó esta ley o se puso en marcha esta ley sin la capacitación, con independencia que comento, ya muchos estados, pues lógicamente tenían la experiencia, la práctica y de alguna manera, bueno, no era quizá tan necesaria esa capacitación, pero sí hubiera sido importante para unificar algunos criterios y hacer algunas observaciones de las que hemos visto en la práctica. ¿Qué de positivo encontramos con esta reforma? Bueno, pues precisamente se abrogan todas las leyes respectivas de las entidades federativas y además se establece que los procedimientos anteriores se tenían que concluir con la ley que en su momento se encontraba vigente para iniciar con una carga cero. Algunos o algunos casos pudo aplicarse inclusive las nuevas disposiciones de la ley cuando esto les favorecía, puesto que, ejemplo, en el estado de Hidalgo todavía contempla el Código Penal el delito de asalto. Sin embargo, ya en el catálogo de la ley nacional, el asalto no se contempla de aquellas conductas que merecen internamiento y en consecuencia aquellas personas que se encontraban en internamiento por un delito de asalto, pues tuvieron que ser o se les tuvo que modificar la medida por libertad o alguna otra medida en libertad, puesto que le favorecía esta ley. Entonces sí se aplicó desde esa perspectiva de esta ley, pero finalmente los procedimientos se continuaron con la ley vigente en su momento. Y eso, lógicamente, pues lo vemos como un aspecto favorable, un aspecto positivo. Sin embargo, aquí pongo un signo de admiración porque si bien es cierto, el paso fue agigantado en cuanto a esta nueva legislación, sin embargo, se advierte que en su artículo 10 se establece la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros ordenamientos. No cito los otros ordenamientos porque en este momento, pues lo que nos interesa es precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque se aplica supletoriamente la Ley General de Víctimas, también la Ley de Mecanismos Alternativos, y creo que en esos ordenamientos no hay tanta problemática como es el propio Código Nacional. ¿Por qué señalo que se complica? Bueno, porque las disposiciones contenidas en el Código Nacional pues son dirigidas a personas adultas, no a personas adolescentes. Inclusive partiendo de los propios plazos que establece la ley nacional mínimos para resolver la situación jurídica de una persona adolescente.
Entonces, esto, bueno, finalmente sí crea cierta complejidad porque, reitero, no habría necesidad de tener que aplicar una supletoriedad si todas las disposiciones se contuvieran en la ley nacional. Hubo una propuesta en su momento, en los foros que les comento, hubo una propuesta de que en lugar de una ley nacional, se publicara un código nacional que contuviera todas las disposiciones necesarias desde los principios hasta el procedimiento y ejecución. Sin embargo, no prosperó, finalmente quedó la ley nacional y entonces tenemos que aplicar de manera supletoria este código nacional en algunos aspectos que también les voy a comentar en cuáles se advierte puede favorecer de alguna manera. Lo que vemos como un avance importante es que se establecen grupos etarios. Aquí señalo que cobra vigencia el principio de autonomía progresiva. ¿Por qué cobra vigencia este principio? Este principio implica que, viéndolo de manera muy sencilla, que a mayor edad, mayor responsabilidad, menos edad, menor responsabilidad. Entonces, esto lo debemos de ver desde el punto de vista no solamente arbitrario, sino que esto tiene una connotación psicológica. Recordemos que el desarrollo de una persona pues pasa por varias etapas y en particular la de la adolescencia y que precisamente en ese desarrollo se presentan cambios tanto físicos, fisiológicos, neurológicos, etcétera. Entonces, al haber establecido estos grupos etarios es porque se está tomando en consideración precisamente ese desarrollo que va teniendo la persona adolescente. Ejemplo, los jóvenes de 12 a menos de 14 años, pues todavía inclusive tienen intereses lúdicos, están en pleno desarrollo, también se habla de que el lóbulo frontal de nuestro cerebro en esa edad no se ha desarrollado totalmente, no tienen la maduración suficiente para poder tomar decisiones, inclusive hasta decisiones asertivas, ¿no? Inclusive todavía se habla de que pueden tener un pensamiento concreto, egocéntrico, esto es que no pueden o no tienen la posibilidad de hacer argumentaciones mayores a los que viven su momento. Por ello es que en este grupo de 12 a menos de 14 años de edad no opera la medida de internamiento, o sea, no se puede aplicar internamiento a alguna persona que tenga 12 años a menos de 14 años que haya cometido una conducta delictiva. Y ni siquiera alguna de las que establece el artículo 164 como aquellas que son susceptibles de fijar un internamiento, como podría ser el homicidio, como podría ser secuestro o alguna otra de las que ustedes consideren graves, pues finalmente no se les aplicaría el internamiento y tendría que aplicarse medidas en externamiento. Aun y cuando esto, pues lo cuestiona mucho la sociedad, ¿no? La sociedad no entiende el por qué no se les pueda aplicar el internamiento, sobre todo en ese tipo de ilícitos que les comento. En el segundo grupo etario se encuentran las personas menores de 14 años cumplidos a menos de 16 años de edad y a ellos solamente se les puede aplicar un máximo de 3 años de medida de internamiento. Sí se les puede aplicar internamiento, pero solamente por 3 años y también tienen su justificación en el ámbito psicológico que establece que en esta etapa los jóvenes pues están precisamente cambiando en su forma de ser, en su carácter, están en búsqueda de una identidad, de tener la convivencia con sus pares, etcétera. Y entonces todavía están, insisto, en pleno desarrollo y por ello no puede estimarse una temporalidad de medida más alta, puesto que lógicamente el internamiento causa una afectación especial a las personas de esta edad, a una persona adulta, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, en el grupo etario 3, pues nos encontramos a las personas adolescentes de entre 16 años cumplidos a menos de 18, que también la temporalidad máxima es de 5 años, que se puede aplicar de medida de internamiento. Solamente aclarando, cuando lo vamos a ver un poco más adelante, la medida de internamiento solo se puede aplicar en los delitos que se encuentran previstos en el artículo 164 de nuestra ley y que establece cuáles son aquellos
en donde procedería a una medida de internamiento, y no necesariamente, por eso se podrá aplicar un internamiento, pero en estos parámetros solamente, entre 14 a 16 y 16 a 18. La diferencia es en los años, dado su etapa de desarrollo. Y creo que esto nos viene a resolver muchos problemas porque ya se precisa la edad respecto de la cual sí podemos aplicar un internamiento y hasta qué temporalidad. Ya no podríamos aplicar ni los 14, ni los 7, ni los 14, ni los 20 años que se establecían con anterioridad. Ahora bien, la ley nacional contempla también ya los principios, como comentaba anteriormente, bueno, ya ahora nos establece específicamente principios que debe de observarse en todo el procedimiento. Estos principios se encuentran en el artículo 12 a 33 y que finalmente deberán observarse, reitero, en todo el procedimiento, como es el de mínima intervención, autonomía progresiva, justicia restaurativa, presunción de inocencia, reintegración social y familiar, reinserción social, privación de la libertad como último recurso y la publicidad de manera excepcional. No me detendré a explicar cada uno de ellos porque necesitaríamos mucho más tiempo, cada uno tiene su propia connotación. Sin embargo, destaco aquí el interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez anteriormente se decía que era un principio subjetivo, que no tenía esencia, que era de interpretación de conformidad a quien lo aplicaba. Ahora ya en nuestra propia ley nacional, en su artículo 12, se establece qué es el interés superior de la niñez y establece que este interés superior es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento. Pero no nada más eso, establece en el propio numeral que cito cómo debe de valorarse este interés superior de la niñez. Este principio nos llevaría, lógicamente, un tiempo mayor para poder explicar todo su contexto. Sin embargo, solamente señalo que cualquier autoridad tiene la obligación en sus determinaciones de ponderar el interés superior del niño, de analizar los factores que lo rodean, de analizar asimismo la situación personal, la familiar, social, etcétera. Entonces, es importante siempre tener presente el interés superior del niño, que además no solamente en nuestra materia de justicia para adolescentes debe observarse, sino en todas las materias. Pero bueno, en nuestra ley ya se contempla desglosado cómo debe valorarse este interés superior de la niñez. Ahora bien, el de especialización también lo destaco porque, como les dije anteriormente, si bien es cierto, en la reforma de 2005 se estableció que debería ser una autoridad especializada quien conociera de asuntos involucrados, en donde se vieran involucradas personas adolescentes en conflicto con la ley. Sin embargo, no se dio un cabal cumplimiento a esta especialización. En algunos estados pues fueron estrictos en exigirla desde el primer momento en que se conocía de un hecho considerado como delito, pero otros estados no lo hacían así. Y también debo señalar que tampoco se tenía como una determinación de qué tópicos tenía que justificarse, con qué justificarse esa especialización y además también cómo acreditarla. Inclusive es importante señalarles que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante esta circunstancia, pues se pronunció en el sentido de que se podía justificar con dos cuestiones. Uno, con la experiencia más o menos razonable de haber trabajado con personas adolescentes, y otra es la de haber obtenido un documento por una institución oficial. Sin embargo, bueno, esto daba pauta que algunos abogados, inclusive con tratar de justificar que habían llevado alguna audiencia de una persona adolescente, pues consideraban ya era suficiente para poder justificar esa especialización. Y esto se resuelve precisamente con esta ley nacional. ¿Por qué? Porque ahora en su artículo 63 se establece ya de manera concreta quiénes tienen que ser especializados. Si bien es cierto, en este artículo 63 no se establece al defensor particular, el artículo 41, sí establece que es un derecho de la persona adolescente contar con un defensor particular especializado en justicia para adolescentes, así como el propio artículo 3, que también hace la misma precisión.
Pero lo importante de este rubro es que la especialización ya también establece el artículo 64 de nuestra ley cómo debe acreditarse, o mejor dicho, qué requisitos o qué tópicos debe observarse. Y nos señala que debe de contar con conocimientos en materia de justicia para adolescentes, con conocimientos del sistema acusatorio, con conocimientos de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y así también con conocimientos para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Entonces, debe cumplirse con estos 4 tópicos de manera importante, específicamente en materia de adolescentes. También ya inclusive se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a que aquella persona adolescente que no cuente con una defensa especializada desde el momento de la investigación, desde el momento mismo que se encuentra ante un agente del Ministerio Público, todo lo actuado no tendrá validez. En consecuencia, pues los agentes del Ministerio Público tienen la obligación de verificar que la persona que va a llevar a cabo la defensa, que es a decisión del propio adolescente, tenga esos conocimientos. En la práctica a veces nos encontramos que el adolescente nos dice, bueno, es que yo quiero que determinada persona lleve mi defensa, yo no quiero que sea el defensor público, quiero a este defensor. Sin embargo, al no contar con la especialización, pues se le explica al adolescente que esa no es una adecuada defensa, puesto que no tendría la posibilidad ese defensor de garantizarle que aplicaría los principios del sistema y finalmente, pues todo lo actuado podría quedarse nulo, decretarse nulo por autoridad federal. En ese tenor, bueno, creo que ya estamos avanzando, ya en la mayoría de los estados se ha estado dando algunos cursos, algunos por parte del Poder Judicial, otros de manera propia, pero poco a poco se está ya dando cumplimiento cabal a esta disposición que en algún momento no se estaba aplicando. Bien, también habla la ley de la materia, la ley nacional, de que el carácter de las medidas es socioeducativo. Y esto debemos tenerlo en consideración, ya que, como comentamos, desde la Convención de los Derechos del Niño, después la reforma constitucional, nos hablaba de medidas de orientación, protección y tratamiento. De hecho, el artículo 18 constitucional vigente en este momento, pues sigue estableciendo que son medidas de orientación, protección y tratamiento. En la ley se establece como medidas de carácter socioeducativo y, lógicamente, la autoridad judicial deberá fijar esas medidas de acuerdo a cada uno de los intereses y los factores que rodearon al adolescente para haber llevado a cabo esa conducta, de tal suerte que precisamente se observe que lleven consigo ese carácter socioeducativo, lo cual comentaba anteriormente, difícilmente lo entiende la sociedad. La sociedad lo que quiere son medidas de internamiento por tiempo mayor al que establece la propia ley, y el reclamo es constante en cuanto a que por qué no se aplica el tiempo que se les aplica a las personas adultas en un homicidio, por ejemplo. Esto pues también lo vemos como un reto, tenemos todavía que trabajar en ese aspecto en relación a la percepción y la convicción de la sociedad para que se entienda el porqué del carácter socioeducativo de las medidas. Son personas en pleno desarrollo que lógicamente todavía se puede lograr que se reintegren a la sociedad de la familia de manera óptima y de manera positiva. Otros de los principios es la aplicación favorable también de la ley, la integridad, indivisibilidad de los derechos, prohibición de la tortura, no discriminación, responsabilidad, que es en relación no a la persona, sino al acto, la ley más favorable, celeridad procesal, principios generales del procedimiento. Destaco el de protección integral de los derechos en virtud de que los adolescentes en todo momento tendrá garantizada la protección de sus derechos humanos, porque son inherentes a cualquier persona, más aún a la persona adolescente. En consecuencia, cualquier autoridad que conozca de adolescentes en conflicto con la ley deberá de observar y proteger los derechos humanos e inclusive, como lo dice el artículo 1 constitucional, pues restituirlos en el caso de haber sido violentados. El principio de legalidad, pues lógicamente es un principio que debe observarse en todo el procedimiento.
en virtud de que efectivamente no puede ser ninguna persona, como ya ustedes conocen este principio, sometida a medida alguna por actos u omisiones que no estén previstos precisamente en una ley. Y en el caso, bueno, precisamente por eso se aplica el Código Penal de cada uno de los estados y solamente justificándose la existencia de algunos de los ilícitos previstos en esas leyes es como se puede continuar un proceso bajo la protección de los derechos humanos. El principio de proporcionalidad y racionalidad van de la mano en virtud de que la autoridad judicial en su caso deberá observar precisamente que todas las medidas que se apliquen, ya sean cautelares o de sanción, tengan racionalmente justificada su imposición y en su caso también que sea proporcional al hecho. A veces también se pretende a lo mejor imponer una medida cautelar de internamiento cuando la persona adolescente sí tiene arraigo, sí tiene un entorno familiar estable, sí está estudiando inclusive en una institución universitaria o si tiene un trabajo estable, etcétera. Serían muchos los ejemplos que pudiera yo fijar. Sin embargo, reitero, debe existir esa proporcionalidad para poder fijar cualquiera de estas dos medidas, sean cautelares o sean definitivas. También se precisan los derechos de las personas adolescentes y entre ellos es la protección de la intimidad. Es importante señalarles que en relación a la protección de la intimidad, también las reglas de Beijing establecen que los datos de las personas adolescentes deben conservarse, deben de estar en reserva, puesto que es un derecho de la persona adolescente, aun y cuando también tiene derecho al reconocimiento de identidad como persona, pero ello no implica que en su momento se trastoque esa intimidad a la que tiene el derecho la persona adolescente. Ejemplo, en las resoluciones correspondientes, bueno, se debe de cuidar que no se establezcan o no se fijen datos que puedan ser susceptibles de trastocar esta intimidad de la persona adolescente. De ahí que las reglas de Beijing también y el artículo 37 de la Ley Nacional establece que deberán de depurarse los registros de los expedientes que se hayan registrado, que se hayan de alguna manera establecido en un juzgado para adolescentes y que es obligación precisamente de las instituciones el cumplir con esta disposición. Establece la temporalidad para que estos sean destruidos y creo que en la mayoría de los estados se está cumpliendo, sin embargo, algunos otros no están depurando estos expedientes. Aquí en Hidalgo, bueno, los llamamos expedientes, hay algunos otros estados que sí les denominan como causa o alguna otra designación. El derecho a ser escuchado es un derecho que emana también de la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 12 habla que el adolescente tiene el derecho de opinar y esto se refleja ahora en este principio, en este derecho establecido en la ley nacional y que obliga a la autoridad a escuchar al adolescente, a darle la oportunidad de expresarse, de decir lo que quiere, lo que siente, lo que piensa. Pero el juez tiene la obligación, o la autoridad que conozca, tiene la obligación no nada más de escucharlo, sino en sus resoluciones hacerse cargo de esa petición, de ese pensamiento o de ese requerimiento de la persona adolescente. Si no se hace, prácticamente es nugatorio este derecho, si no se le da vigencia en las correspondientes resoluciones, haciéndose cargo la autoridad que conozca y en el caso la autoridad judicial. Es un derecho e inclusive es un principio rector de la propia Convención de los Derechos del Niño. También otro derecho es el abstenerse de declarar, que ya todos ustedes conocen, esto es inclusive para adultos, creo que aquí no hay mayor problema, no puede autoincriminarse. Los derechos que tiene también en la prisión preventiva son específicos, no me voy a detener mucho, pero pues, lógicamente sabemos que toda persona, inclusive los adultos, tienen derecho precisamente a un alojamiento adecuado, a la educación, salud, trabajo, la comunicación con sus familiares, a no ser aislado y a tener la alimentación también necesaria, que de alguna manera creo que también en la mayoría de los estados se está cumpliendo con este derecho, aun y cuando pues habría que analizar si efectivamente los centros de internamiento
tienen las condiciones idóneas para poder garantizar a la persona adolescente estos derechos. Aquí en el estado de Hidalgo me parece que cumplimos en la gran mayoría con estos tópicos. Sin embargo, bueno, también habría que verificar algunos otros tópicos, ¿no? Pero creo que, insisto, la mayoría de los estados están cumpliendo ya con esta disposición. Bien, también advertimos que en esta ley nacional se contemplan no solo los derechos de las personas adolescentes, sino también los derechos de las personas víctimas. Ahora bien, se reconoce a la persona adolescente como sujeto de derechos, pero como consecuencia resulta también ser sujeto de obligaciones. Y en ese tenor es como la ley nacional establece que el derecho de la víctima a la reparación del daño debe de ser cubierta por la persona adolescente, inclusive con producto de su trabajo. En leyes anteriores, ejemplo, quiero poner la de Hidalgo, debe haber otros ejemplos al respecto, pero en la ley anterior sí los padres tenían la posibilidad de hacerse cargo del pago de esta reparación del daño. Sin embargo, en la ley nacional se establece precisamente que el pago deberá de provenir del esfuerzo de la persona adolescente, pero establece de manera muy puntual que no se puede trasladar esta obligación a los padres o tutores. Y de ahí que asiento ese signo de admiración, porque pues todos sabemos que las personas adolescentes que se han visto involucradas en la realización de una conducta ilícita, bueno, pues es que tienen o han estado en un ambiente no idóneo precisamente para su desarrollo integral, o viven en un ámbito de violencia familiar, o viven en un ambiente de pobreza, o no tienen tampoco el acceso a la cultura, no tienen acceso a muchos servicios que otros sí lo tienen, ¿no? Y en consecuencia, difícilmente una persona adolescente va a tener la posibilidad de acceder a una fuente de trabajo, menos aún cuando se tiene conocimiento que esta persona ha estado involucrada en alguna conducta delictiva. Desafortunadamente, es común que se señale, que se estigmatice a la persona que se ha visto involucrada en la realización de un delito por la propia sociedad. En consecuencia, reitero, difícilmente se puede lograr que la persona adolescente tenga un trabajo idóneo y suficiente en cuanto a ingresos que le permita cubrir esa reparación del daño, que si bien es cierto, debe atenderse también a la capacidad del adolescente para poder pagar una reparación del daño asequible a sus posibilidades. Sin embargo, si vemos también a los jóvenes que se encuentran en el centro de internamiento, en algunos estados cuentan con fuentes de trabajo al interior del centro de internamiento y pueden obtener algún ingreso que les posibilite pues ir ahorrando para poder cubrir esa reparación del daño. Sin embargo, otros estados no lo tienen, ¿no? En el estado de Hidalgo hace un par de años se tenía inclusive una empresa dentro del centro de internamiento que apoyaba a los jóvenes adolescentes para poder obtener un ingreso. Sin embargo, con las modificaciones que hay, ustedes saben que también hay cambios en las administraciones y finalmente ya no cuentan con esa fuente de trabajo. Tengo conocimiento de otros estados, como nos los platicó en su momento de Durango el magistrado Román, que ahí sí tienen fuentes de trabajo al interior del centro de internamiento y que eso les ha apoyado de manera importante para poder ellos llegarse de algún ingreso, inclusive para su propio sustento. Por ello, entonces, creo que esta parte habría que analizarla para una futura reforma de manera tal que se pueda dar vigencia a el cumplimiento de la reparación del daño, pues, puesto que además es un derecho que tiene la víctima, que se encuentra inclusive contemplado en el artículo 20 de la Constitución como precisamente uno de los objetos del proceso penal acusatorio. Bien, también la ley de la materia privilegia los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ya se encontraba esta disposición en el artículo 18 constitucional en la reforma de 2005. Sin embargo, en esta ley nacional se establecen ya de manera puntual
los mecanismos alternativos de solución de controversias y contempla la mediación y los procesos restaurativos que no se contemplaban en algunas legislaciones de otros estados, que desde mi punto de vista comparto con ustedes. La justicia restaurativa es una forma de resolver de fondo los asuntos o los conflictos entre las partes. Me han comentado algunos compañeros de otros estados que no ha prosperado o no le tienen mucha fe a la justicia restaurativa en el tema de adolescentes. Sin embargo, en la práctica, la experiencia, les puedo compartir que tiene poco tiempo que se introdujo la justicia restaurativa y que los efectos son positivos porque permite a la persona adolescente adquirir esa conciencia de responsabilidad, esa experiencia de la legalidad a la que hace alusión el artículo 18 constitucional y que le va a ayudar precisamente a reintegrarse a la sociedad y a la familia de manera óptima. Cuando ya hay una conciliación, cuando ya hay un encuentro entre víctima y victimario en algunos delitos, pues lógicamente permite que de alguna manera se pueda resarcir el daño y en su momento pueda quedar atrás esa mala experiencia en la persona adolescente. Por ello, reitero, esto es una opinión personal, que los procesos restaurativos de verdad coadyuvan a esa reintegración social. También contemplan los acuerdos reparatorios, así como la suspensión condicional del proceso. Tienen ciertos requisitos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, en los acuerdos reparatorios, pues no se podrá tomar en consideración aquellos que son de los contemplados en el artículo 264 que merecen internamiento, así como tampoco en asuntos de violencia familiar. Sin embargo, la suspensión condicional del proceso establece que puede llevarse a cabo esta suspensión condicional del proceso en aquellas conductas en donde tampoco merezca internamiento, pero sí no establece ningún tópico en relación a aquellos ilícitos de violencia familiar. Sin embargo, ¿qué encontramos en este procedimiento o en esta forma alterna al juzgamiento de la suspensión condicional del proceso? Y aquí por ello también lo señalo como con un signo de admiración, porque resulta que, si bien es cierto, el requisito es de que se haya vinculado al proceso y que el hecho no amerite internamiento, así como tampoco que haya oposición de la víctima, sin embargo, establece solamente 3 meses como mínimo y máximo 1 año para que se apliquen condiciones que debe cumplir la persona adolescente dentro de esta suspensión condicional. Me parece que 3 meses sería un término muy, muy bajo desde mi punto de vista, por llamarle de alguna manera, para lograr los fines del sistema, puesto que en el caso del Estado, y disculpen que señale constantemente el Estado de Hidalgo, pero es donde su servidora tiene la experiencia, un gran número de los asuntos son de abuso sexual y en consecuencia, como no merecen internamiento, pues prácticamente se resuelven por esta forma de alterna al juzgamiento. Sin embargo, 3 meses no se aplica, considero no sea factible su aplicación, por ejemplo, a un tratamiento psicológico, ¿no? Un tratamiento psicológico creo que en cualquier ámbito requiere de un mayor tiempo, aunque sí establece 1 año como máximo, pero también considero que hay algunos asuntos en donde se requiera un poco más de tiempo de acuerdo a la naturaleza de la conducta. Pero finalmente, bueno, tenemos ya establecido de manera nacional un término que no podemos rebasar. Hago aquí la precisión en el sentido de que sí es un poco complejo esta aplicación en relación al derecho que tienen las personas adultas, porque si ustedes recuerdan, las personas, para que pueda tener derecho una persona adulta a una suspensión condicional de proceso, pues quiere hacer ahí una operación aritmética del término medio aritmético, que resulta que en tratándose, por ejemplo, de lesiones, una persona adulta sí tendría el derecho de acceder a una suspensión condicional del proceso cuando, en el caso de los adolescentes, si las lesiones ponen en peligro la vida o dejan incapacidad de la persona víctima, en consecuencia, no estarían en posibilidad de acceder a esta suspensión condicional porque se encuentra establecida esta conducta
dentro de los delitos que merecen internamiento. En consecuencia, automáticamente no podrían tener ese derecho cuando sí lo tienen las personas adultas, cuando hace uno la conversión de la media aritmética que hace alusión del Código Nacional. Ahora bien, el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es un tema muy interesante. En lo particular, a mí me agrada comentarlo, aun y cuando quiero comentar también, válgase la redundancia, que el procedimiento abreviado no se encuentra previsto en la ley de adolescentes, conocida como una forma de terminación anticipada. Sin embargo, hay estados que sí aplican el procedimiento abreviado en supletoriedad o aplicando la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sí lo contempla. Y esto estimando que los derechos que tiene una persona adulta los debe tener la persona adolescente por el solo hecho de ser una persona en pleno desarrollo. En consecuencia, si el adulto tiene derecho a este procedimiento abreviado, también lo debería tener la persona adolescente. Es complejo el tema, creo que también requeriría una sesión especial en virtud de que hay muchos argumentos en pro y en contra. Algunos hablan que es violatorio de garantías, algunos otros no. Yo doy mi punto de vista personal, no quiero que lo tomen como una regla, porque no es así, es un punto de vista personal, porque sí lo estamos aplicando en el estado de Hidalgo. Sin embargo, consideramos que efectivamente tienen razón algunos de nuestros compañeros jueces en el sentido de que debería de estar integrado en la ley nacional de manera modalizada. O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en el sentido de que el sistema de justicia para adolescentes es un sistema de justicia modalizado y en consecuencia debe de observarse ciertos lineamientos específicos en comparación a la persona adulta. En ese sentido, pues tratamos de llevar a cabo esa adecuación en el sistema, en el procedimiento abreviado en el Estado, en virtud de que, si bien es cierto, se señala que no debe existir la autoincriminación, bueno, pues omitimos esa parte, amén de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en el sentido de que la aceptación para un procedimiento abreviado no implica una confesión y en consecuencia, bueno, se considera que no se da esa autoincriminación, amén de que también la ley de la materia, la ley nacional, establece que se deben hacer ajustes razonables para en su momento aplicar el Código Nacional o aplicar derechos de la persona adolescente precisamente atendiendo a esos ajustes razonables. En ese tenor, los adolescentes, y es una pregunta que en un momento nos hacíamos, los adolescentes llegan con la autoridad judicial y dicen, bueno, es que yo sí cometí el delito, yo sí hice, estoy arrepentido, le quiero pedir perdón a la víctima, quiero ya terminar este proceso, ya no quiero enfrentarme a ningún procedimiento, no quiero ir al juicio oral porque ¿para qué si ya sé que yo sí lo hice? Y entonces la pregunta es, si el adolescente está consciente de que cometió esa conducta, si el adolescente está aceptando que inclusive quiere pedirle disculpas a la persona víctima, pues en su caso creo cómo negarle esa oportunidad de concluir su proceso de manera pronta y asumiendo las consecuencias obviamente de su conducta. Pero bueno, esta es una opinión, no es una regla y por el contrario, creo que hay opiniones muy, creo yo, inclusive en un 50% afirmativas y otras que no están de acuerdo, pero es un tema importante y es uno de los retos que creo yo nos queda pendiente para poder, en su caso, incluir con una reforma a la ley, incluir este procedimiento abreviado, pero de manera modalizada, y creo que ahí ya no habría problemas en cuanto a deliberar si es o no es violatorio de garantías. Pero, insisto, creo yo que la persona adolescente, como tiene derecho a opinar cómo decidir terminar su proceso, pues sería a lo mejor también escuchar su opinión. Pero bueno, queda este tema como pendiente para en su momento alguna reforma. Bien, existe un catálogo de medidas cautelares y ya tenemos aquí el catálogo. Entre ellas establece que
el secuestro, trata de personas, el terrorismo, extorsión contra la salud, posesión de armas, homicidio, violación, lesiones y robo con violencia. Les comentaba que el legislador olvidó que algunos estados todavía tenemos en nuestras legislaciones penales el asalto, y en otras pues ya no existe el asalto, sino el robo con violencia, y solo quedó el robo con violencia en este catálogo de medidas cautelares. Pero, ¿qué es lo cuestionable de esta parte? Bueno, lo cuestionable es de que contempla algunas medidas cautelares inaplicables, como es la garantía económica para asegurar la presencia de la comparecencia del adolescente, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas. ¿Y por qué resulta inaplicable? Porque la propia ley establece que para aplicar estas tres medidas se requiere que la persona adolescente tenga una mayoría de edad y cuente con cuentas bancarias, lo cual resulta complejo porque pues todos sabemos que una persona adolescente difícilmente puede contar con cuentas bancarias, menos aún en algunos estados donde prevalece el que los adolescentes cometan estas conductas delictivas, pues precisamente por el entorno familiar de recursos bajos económicamente hablando. Entonces pues difícilmente podrían tener una cuenta bancaria, y en consecuencia, reitero, pues son inaplicables estas medidas cautelares, lo cual también es otro reto más para poder adecuar las medidas cautelares a las consideraciones específicas para los adolescentes. Y en la misma situación se encuentra la colocación de localizadores electrónicos, puesto que esto se estima, aún y no en todos los estados, pero se estima que resulta estigmatizante para la persona adolescente el traer esos localizadores electrónicos, sobre todo cuando sabemos que la sociedad reacciona de manera reactiva, que no comprende todavía el sistema y que finalmente va a ser señalado y lógicamente tener mucho menos oportunidades de ingresar a un entorno laboral. Bien, el procedimiento de adultos se homologa con el procedimiento de adolescentes, que eso es una gran ventaja. Se contiene la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. La única diferencia que advierto aquí es en los términos. Por ejemplo, para poner a disposición una persona adolescente detenida, el Ministerio Público cuenta solo con 36 horas. Caso contrario, pues sería una detención ilegal. Y 48 horas solamente en casos excepcionales, cuando lo justifique plenamente que tuvo que agotar las 48 horas. Pero en la mayoría de los casos solo se advierte esto, a lo mejor en aquellos delitos del ámbito federal en donde las acciones son más complejas o inclusive tienen que ser trasladados de instituciones federales en México hasta esta ciudad, y supongo yo que así están algunos otros estados en donde las distancias, bueno, quieren decir mucho, pero de manera excepcional serían las 48 horas. Asimismo, la investigación complementaria es de 3 meses máximo y no podría inclusive ampliarse este término, aunque algunos estados sí están ampliando a 4 meses. Sin embargo, eso se complica un poco porque aquella persona que se encuentra en internamiento, solamente, bajo medida cautelar de internamiento, solamente la vigencia de esa medida es de 5 meses. Así de que si agotamos 4 meses, pues difícilmente podría concluirse el juicio en los 5 meses que establece la propia ley. Así también en la etapa intermedia, pues se reducen los términos para poder presentar la acusación y para poder ser remitido al juez de enjuiciamiento. Y finalmente, en la emisión del fallo, pues debe ser de inmediato o en su caso de manera excepcional por 24 horas. Entonces aquí los plazos se ven reflejados desde la perspectiva de que estamos ante un sistema modalizado de adolescentes. Asimismo, las medidas de sanción se homologan, esto es las no privativas de libertad, así como las privativas o restrictivas de libertad, y que aquí tenemos el catálogo, no le doy lectura, más o menos lo pueden observar para pasar a comentar lo siguiente. Para también los grupos etarios se clasifican para poder inclusive fijar una sanción. ¿Qué es lo que pasa? Que a las personas que están en el grupo etario 1 se les puede aplicar solamente, no se les puede aplicar el internamiento, pero solamente se les puede aplicar como medida de sanción no privativa de la libertad 1 año, y solamente se le puede fijar una medida de sanción. Esto tomando en consideración, como yo les comentaba,
el principio de progresividad. El grupo etario 2 sí es susceptible de fijar una medida de internamiento y a ellos se les puede fijar hasta 2 medidas con independencia de la reparación del daño, que todos sabemos es una obligación de las autoridades, que si se emite una sentencia condenatoria se debe de también condenar a la reparación del daño. Y finalmente en el grupo etario 3 pues también se le podrá aplicar esas medidas, pero hasta una temporalidad de 5 años. Aquí hago una precisión en el sentido de que por lo menos en la práctica nos hemos encontrado con esta complicación. Nos señala el artículo 145 que el máximo que se puede aplicar de 5 años es a aquellas conductas o aquellos adolescentes que hayan cometido delitos como homicidio calificado, violación tumultuaria, secuestro, hechos señalados como delito en materia de trata de personas y delincuencia organizada. En ese tenor, bueno, se analizaba que ya se había establecido que 5 años se le puede aplicar a quienes tienen una edad de entre 16 a 18 años. Sin embargo, pareciera que con esta disposición se podría aplicar 5 años a cualquier persona adolescente que haya cometido algunas de estas conductas delictivas. Esto se ha prestado a interpretación de diferentes formas. Algunos estados han considerado que en todo caso, al grupo etario 3 de algún otro delito que merece internamiento, pero no de los que están aquí descritos en este 145, se le podría aplicar hasta 4 años, 11 meses, por ejemplo, y solo a los que cometieron estos delitos aquí descritos podría aplicarse 5 años. Creo que aquí lo importante debería hacerse una precisión también con una reforma que pueda de alguna manera aclarar esta parte, y ello con la finalidad de evitar algunas interpretaciones, aun y cuando, bueno, finalmente lo cierto es que a la persona de 16 hasta 18 años se le podría aplicar en estas conductas una medida de internamiento de hasta 5 años. En ese sentido, es importante también señalar que también hay alguna interpretación en relación a que las medidas de sanción no tienen un mínimo y sí un máximo, y que algunos algunos interpretan que como no existe un mínimo, se deberá aplicar el mínimo que se contempla en sus propias legislaciones y que pues difiere, ¿no? En algunos estados es de 3 meses, algunos otros son de más temporalidad. Se establece que, o se considera que no se fija un mínimo porque lógicamente estamos ante un sistema modalizado donde la temporalidad de medida deberá ser la última ratio, y que en consecuencia solo se fija el asta para que la autoridad judicial se pueda mover, por llamarle de alguna manera, hasta ese asta, y en su caso inclusive no aplicar la medida de internamiento si advirtiera que no es necesaria su aplicación, aun y cuando nos encontremos ante una conducta de las descritas en el catálogo del numeral 164 susceptibles de aplicar un internamiento. Así también destaco este dato de que no procede la medida de sanción privativa de libertad para tentativas punibles, lo cual también es un tanto cuestionable en virtud de que hay actos que constituyen una tentativa y que, sin embargo, por ejemplo, dejan lesiones muy graves, dejan lesiones severas que ponen inclusive en peligro la vida o hasta dejan cicatriz permanente. Y esto lo cito porque aquí tuvimos una experiencia de una tentativa de homicidio en donde inclusive fueron 3 las personas que resultaron víctimas, una de ellas con lesiones en cara que quedan, son permanentes, quedan para toda la vida, otras que tuvieron la incapacidad en la movilidad de una mano, y otra más que también tuvo heridas que pusieron en peligro su vida. Sin embargo, a la persona adolescente no se le aplicó un internamiento precisamente por esta disposición, que no opera el internamiento, esto es, no opera la sanción privativa de libertad en estos casos. Y sí, por ejemplo, el catálogo del numeral 164 sí establece las lesiones
que pongan en peligro la vida o en su caso dejen incapacidad. Entonces aquí también creo que habría que hacerse alguna precisión, alguna modificación. Y bueno, también nuestra ley contempla la etapa de ejecución y ya se establece de manera uniforme un procedimiento, se homologó para todos los estados un procedimiento, se cuenta con un juez de ejecución que conoce solamente de la etapa de ejecución o que debería de conocer solo de la etapa de ejecución, porque algunos estados creo que sí conocen de alguna etapa previa, y que se establece además también la ejecución de un plan individualizado de ejecución de medidas que consiste en elaborar un plan para cada uno de los adolescentes de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su entorno familiar, de acuerdo a los factores que lo llevaran a cometer esta conducta delictiva, y en base a ello elaborarle un plan de actividades que le permitirán adquirir una conciencia de responsabilidad, una experiencia de legalidad, pero además también la formación integral que le va a ayudar a reintegrarse de manera pronta y óptima a su entorno social y familiar, que esto es un gran avance también. Finalmente, la revisión anual se deberá hacer por parte de la autoridad judicial de esta medida de internamiento para que en su caso se verifique la posibilidad de modificar o sustituir la medida por una menos grave. Esta revisión anual es oficiosa, esto lo establece así la ley, tendrá que hacerla de manera, insisto, de manera anual, con independencia de que la persona adolescente no la solicite. Finalmente, también llama la atención, y así lo señalo como un signo de admiración, el que en la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes se haya incluido un capítulo de prevención social y de violencia y la delincuencia. Cuando tuvimos la oportunidad de acudir a foros para debatir sobre este tema, algunos estados señalaban que no era posible que la prevención, o sea, esto es lo que corresponde al Estado, la prevención del delito, se contemplara en una ley, puesto que no corresponde la prevención a una legislación. Hubo debate en ese sentido y hubo opiniones diversas en el por qué sí y el por qué no. Sin embargo, finalmente sí se incluyó esta prevención y creo entonces que se complica su aplicación. ¿Por qué? Porque se hace un reconocimiento en cuanto a la obligación preventiva de las familias y quizá ahí podamos tener cierta intervención, porque los juzgadores pues tenemos comunicación con la familia precisamente para lograr los fines del sistema. La familia es un ente importante que debe incluirse en el proceso y además con mayor énfasis en la ejecución de la medida, puesto que la ejecución de la medida va a ser la culminación precisamente del proceso para los resultados óptimos y el logro de estos principios del sistema. Pero cuando hablamos de la coadyuvancia de las autoridades directivas de los planteles de educación, no se establece en la ley de qué manera o cómo, o si se establece qué acciones tienen que llevar, pero no se establece de qué manera se le puede obligar por parte de una autoridad judicial a que cumpla con estas acciones que se le están delegando. Y lo mismo ocurre con la función preventiva de la comunidad, porque si bien es cierto, también se contiene las diversas acciones que tiene que realizar la comunidad, sin embargo, reitero, no hay un mecanismo para que la autoridad judicial pueda obligar de alguna manera a cumplir con esas acciones, aunque lógicamente, si estamos hablando de políticas públicas, pues corresponde a los tres órdenes de gobierno, como es al Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo, el poder llevar a cabo estas acciones para incluir tanto a la familia como a las autoridades educativas, como a la comunidad, para lograr estos fines del sistema, pero sobre todo la prevención a que hace alusión este capítulo también, hablando de prevención primaria, secundaria y terciaria, y que ya todos conocemos, digo, no entro más a este tema, pero que finalmente, reitero, creo yo que deberá de entonces incluirse en estas políticas públicas a los tres órdenes de gobierno para lograr estos fines. Y bueno, los retos, como ustedes han visto, son muchos. Sobre todo creo que el más importante es lograr una concientización en la sociedad para que puedan entender de qué forma o cómo se visualiza el sistema de justicia para adolescentes, qué ordenamientos lo sustentan y que no es un capricho de las autoridades el poder fijar ciertas medidas y cierta temporalidad
puesto que, reitero, creo que en la mayoría de los estados ese es el problema principal que se tiene, ¿no? Con independencia de las reformas a que he hecho alusión y de las observaciones que desde mi punto de vista habrán de verificarse en una futura reforma. Sin embargo, el reto principal es el poder darle la oportunidad a las personas adolescentes de sí reintegrarse a la sociedad de la familia de manera óptima, de sí garantizar que no van a volver a cometer conductas delictivas y sobre todo el dotarles de herramientas para su formación integral, de tal suerte que, reitero, puedan tener una reintegración breve, óptima y efectiva en su entorno familiar y social. Retos hay muchos, el compromiso me parece que es de todos, todos creo tenemos la obligación de darles una oportunidad a las personas adolescentes de que puedan reencauzar su vida y quizás hasta sean en un futuro ciudadanos ejemplares. Es un punto de vista, lo comparto, ojalá que algún día podamos hablar ya de superar todos estos retos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le voy a leer los saludos y algunas preguntas, comentarios que hace la audiencia. Saludos de Isabel Cajica Zárate desde Tlaxcala, Carmelo García Narciso, presente desde Ayutla de los Libres, Guerrero, México, licenciada Elizabeth Lubianos Jaimes, buena tarde, saludos desde Toluca, el magistrado Alejandro Ramón Fuentes, excelente conferencia, doctora Marta, muchas felicidades, doctora Blanca Camacho Sosa, buenas tardes, muy interesante tema, secretaria ejecutiva de Espinina, Sonora, saludos. Adriana Pablo, saludos desde la Ciudad de México. Sergio Leroy, saludos cordiales desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y nos pregunta Rigoberto Hilario Blas, ¿qué tiene que hacer el MP cuando el adolescente resulta ser niño de menos de 12 años de edad? ¿Inicia o de qué forma el Estado le da atención a ese infractor? Como es una persona de menos de 12 años de edad, requiere de asistencia social. Entonces, el agente del Ministerio Público no puede dejar a esta persona en desprotección. Su obligación es de inmediato canalizarlo a las instituciones precisamente de asistencia social, que en el caso sería el de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que sus obligaciones precisamente se encuentran establecidas en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Es importante señalar que el sistema de justicia para adolescentes, bueno, se encuentra totalmente vinculado con el sistema de protección integral y que, si bien es cierto, no es un sujeto del sistema de justicia para adolescentes, sí es merecedor de la protección del Estado y que sí existen estos mecanismos. No se inicia ninguna carpeta, puesto que, reitero, no es sujeto del sistema, pero sí debe ser llevado hasta la institución que le va a dar esa protección integral y que de alguna manera tendrán que encontrar, no sé, la asistencia psicológica, médica o la que sea necesaria, porque lógicamente este niño pues cometió una conducta contraria a la ley, pero hay factores que lo llevaron a cometer esa conducta y habrá que encontrar esos factores para erradicarlos y poder lograr que este niño pueda reintegrarse de manera óptima a su entorno familiar, porque, insisto, es merecedor de la protección del Estado. Gracias. Gracias, doctora. Continúo. Nos pregunta Natividad Castillo, ¿la especialización también es para los asesores jurídicos? Fíjese que esa pregunta es interesante, en su momento su servidora también la hacía, porque efectivamente la ley no establece, no precisa a los asesores jurídicos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado ya en el sentido de que todos los operadores del sistema deberán tener la especialización. En base a ese criterio, la obligación es de todos quienes acudan a una audiencia. Ejemplo, para dirimir un asunto tendrán que justificar la especialización, más aún cuando se trata de personas menores de edad, víctimas, puesto que precisamente requieren de la protección y asesoramiento idóneo. Hablo de la protección porque también tendría que estar presente una representante precisamente de la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes, pero además también el asesor jurídico, en el caso que se designe,
justificar su especialización. Sí tiene la obligación. Gracias. Continúo. Rocío Bernal, ¿cuál es su experiencia en procesos restaurativos? Fíjese que comentaba hace un momento que tenemos en menos de un año, en octubre del año 2019, cuando se integra al sistema de justicia para adolescentes en el estado de Hidalgo, el área de justicia alternativa y lógicamente restaurativa. En ese sentido, estamos trabajando apenas con algunos casos. Sin embargo, hemos visto en algunos de los casos que sí es efectiva la justicia restaurativa, y por ello su servidora sostenía que yo le apuesto a la justicia restaurativa en materia de adolescentes, porque si el adolescente y la víctima logran tener esa comunicación, perdonarse, como por llamarle de alguna manera, y que el adolescente asuma su responsabilidad, porque la justicia restaurativa tiene ese enfoque también, el que la persona adolescente, en el caso de adolescentes, asuma su responsabilidad, y en base a ello va a entender que la conducta que llevó a cabo pues no era la idónea, que es contraria a la ley, e inclusive al momento del proceso pues operan las disculpas, ¿no? Se lleva a cabo todo ese proceso, lógicamente por la especialista en materia de adolescentes en justicia restaurativa, y entonces con ello podemos garantizar que el adolescente sí se va a reintegrar a la sociedad de su familia de manera óptima, porque ya no lleva esa carga emocional ni la persona víctima ni la adolescente. Entonces creo yo que sí deberíamos de buscar la posibilidad de que la justicia restaurativa se aplique en el sistema de adolescentes. Gracias. Gracias, doctora. Continúo. Nos dice Natividad Castillo. Buenas tardes, soy Ministerio Público. Con relación al uso de mecanismos alternos de solución de controversias, sucede que cuando se canalizan las carpetas al área de justicia restaurativa, los facilitadores indican que no hacen uso de ningún mecanismo, porque el adolescente no aceptó haber cometido el hecho. En ese sentido, ¿no es ir en contra de los derechos de los adolescentes de no autoincriminarse? Bien, la idea que tienen, o mejor dicho, uno de los puntos de la justicia restaurativa es que la persona acepte el hecho, ¿no? No es lo mismo una confesión, desde mi punto de vista, no es lo mismo una confesión que aceptar el hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque nos explicaba la integrante de esta área, la facilitadora, que si no aceptan el hecho, pues es prácticamente, o mejor dicho, no se está llevando a cabo esa justicia restaurativa como tal. O sea, la naturaleza de la justicia restaurativa es que si yo acepto, cometí el hecho, me equivoqué y estoy dispuesto a disculparme, estoy dispuesto a hacer lo que me indiquen, pero lo que quiero es, como persona adolescente, quiero ya sanar mi propia situación, ¿no? Entonces, creo yo que están en lo cierto, y que sí, que esa aceptación no es una confesión, porque no se está haciendo ante la autoridad judicial en presencia de la defensa, se está haciendo ante una instancia en donde lleva un expediente, ese expediente no es público, y finalmente lo que va a conseguir es que el adolescente, consciente de la conducta cometida, pues va a tomar otra actitud y va a reencauzar su vida. Si no la acepta, prácticamente creo yo que inclusive no estaría asumiendo esa conciencia de responsabilidad. Me parece que entonces quizás sea una aceptación por lograr solamente un fin, pero no de fondo. Entonces creo yo que no debería de regresarse el expediente, me parece. Yo creo que lo que tiene que hacer la facilitadora es el poder trabajar con ambas partes para lograr precisamente los fines de esta justicia restaurativa. Gracias. Gracias. Continúo. Otra también de Natividad Castillo. Con relación al procedimiento abreviado, también estoy de acuerdo en que debería aplicarse a los adolescentes y debería estar estipulado en la ley nacional, y por el momento hacerlo valer de forma supletoria tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues mire, le comentaba que hay muchas opiniones al respecto, inclusive hay algunos ponentes, algunos compañeros jueces, que de manera categórica sostienen que es violatorio de garantías por la autoincriminación.
Muy respetables todas las opiniones, solamente yo externé la opinión que aquí en el Estado de Hidalgo tenemos, pero que finalmente nos lleva a un análisis profundo, que finalmente nos lleva a una propuesta de que se integre el procedimiento abreviado en la ley nacional de manera modalizada, como lo exigen nuestros principios, y de esa manera pues terminaremos con esta constante deliberación de si eso no es nugatorio de garantías o si es o no violatorio de garantías. En ese sentido, bueno, reitero, algunos estados lo están llevando, otros definitivamente no. En el estado de Hidalgo se tomó esa decisión consensada con la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes y tratamos de que sea bajo los parámetros de ajustes razonables, de una justicia modalizada, e inclusive las agentes del Ministerio Público, y digo porque son mujeres, las agentes del Ministerio Público especializadas en justicia para adolescentes, inclusive lo han asumido de tal manera que toman en consideración los estudios que se han realizado por el Consejo Interdisciplinario para poder ponderar cuál es la temporalidad de tiempo de medida que se le puede aplicar a una persona adolescente en base precisamente a esas opiniones técnicas. Entonces creo que sí se puede, hay que hacer mucho, y que en su momento lo mejor es que se pueda incluir en la ley nacional precisamente como un reto para que los adolescentes tengan el acceso a esa forma de determinación anticipada. Gracias. Vamos con la última pregunta, doctora. Pregunta Jessica Granados. En la institución donde me encuentro nos mandaron a un curso de especialización de 60 horas. ¿Con el mismo se acredita la especialización a su criterio? Sí, me parece que 60 horas, bueno, da la posibilidad de que se hayan adquirido todos los conocimientos que establece el artículo 64. Yo creo que aquí lo importante es justificar que se conoce, lógicamente, un conocimiento científico, que se conoce de los derechos de los niños y niños adolescentes, que se conoce también del sistema acusatorio, de también el trabajo con las personas adolescentes, porque se debe tener además un perfil que acredite que se conoce a la persona adolescente, que se conoce desde el ámbito psicológico, que se conoce desde el ámbito fisiológico, etcétera, para poder establecer que se cumple con esos requisitos. Me parece que el tiempo que señala puede ser necesario para conocer todo ello, pero bueno, también se tiene que acreditar en las audiencias. Si el juez advierte que quien está llevando una defensa o una asesoría no domina los principios, no domina ninguno de los tópicos que se exigen para una persona adolescente, pues con todo y el documento que presente, pues no va a poder llevar a cabo esa defensa y será inclusive retirado de la misma. Gracias. Muy bien, doctora. Voy ahora a dar lectura de los comentarios y ya con eso estaríamos finalizando la sesión. Susana Pérez, muchas felicidades, doctora, por su ardua labor y su impecable trayectoria. María Elizabeth Martínez Barrales, muchas felicidades, excelente información, gracias por compartir. Lilia Alamilla González, muchas felicidades, doctora, excelente ponencia. Lilia fue una compañera del curso, doctora. Sí. Carmelo Narciso también fue compañero. Me gustó mucho la conferencia, de antemano muchísimas gracias, doctora, saludos cordiales y un fuerte abrazo. Alma Becerril, felicidades doctora, gracias por compartir sus conocimientos. Conchita Ortega, felicidades, excelente presentación, bastante clara. Eli Revilla Gualito, es muy importante este tema y felicidades a la ponente. Excelente disertación, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, les agradezco a todos sus comentarios. La verdad es que del tema hay mucho que platicar y bueno, finalmente también agradezco al licenciado René Castelán la oportunidad que me dio, y al magistrado Román, muchas gracias magistrado que se tomó el tiempo para estar presente, y también agradeciendo sus conocimientos que también nos ha compartido, como bien dijo licenciada Alicia Cruz. Pues yo estoy a la orden, les agradezco mucho su tiempo, sus comentarios, y en el estado de Hidalgo son bienvenidos y recibidos en el Juzgado de Justicia para Adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Esperemos contar con su participación en una próxima entrega. Gracias a todos por su atención.